Tenemos aquí en cabina a Juana Camila Bautista, ella es fiscal central de investigación para la atención de delitos sexuales. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días a su auditorio y a ustedes, les agradezco la invitación. ¿Cómo está esta percepción que tiene la gente de estos delitos sexuales? Aquí lo hemos tratado mucho y a veces nos parecen tan lejanos esta problemática, pero resulta que son muy cercanos y que puede estar sucediendo en la casa de junto o puede estar sucediendo en el departamento de abajo o en el departamento de arriba. Sí, así es, pues el catálogo de delitos que manejamos en la Fiscalía Especial de Investigación para los Delitos Sexuales, aquí en la Procuraduría Local del Distrito Federal, pues sí, es una gama muy variada. El abuso sexual tiene una incidencia considerable, la violación está abajo del abuso sexual, y bueno, sí, lamentablemente tenemos un número de incidencia que los abusos, sobre todo para menores de edad, niños y niñas, pues son cometidos por gente allegada a estos pequeños, gente conocida, donde hay confianza, donde hay cierta relación, y bueno, pues es muy lastimoso pues esta realidad que vive esta ciudad. Inclusive de familiares. Así es. ¿No? De los más cercanos, a los que uno les tiene plena confianza. Resulta que son los que cometen este tipo de delitos. Sí, nuestra incidencia va desde el padrastro, que es la mayor incidencia, el abuelastro, inclusive tíos, el padre biológico, y bueno, pues lamentablemente pues es lastimoso, como lo comenté, que de los familiares, inclusive consanguíneos, pues los niños y niñas padezcan este tipo de agresiones. ¿Cómo generar políticas desde su punto de vista para que se protejan a los menores? Y bueno, esto no lo deberíamos estar tratando porque debería de haberse ya abatido este tipo de delitos. Sin embargo, ¿qué políticas desde donde usted está podría vislumbrar para que este trabajo pues sea mucho mejor, se aminore este flagelo y que no se pierda, por ejemplo, el trabajo de Rocío Orozco que hicieron ahí en la Cámara de Diputados, no solamente ella, con algunos otros diputados, ¿no? Con esta ley de trata de personas, con esta ley para proteger a los menores? Sí, bueno, el tema del delito de trata de personas es un delito complicado, que bueno, todos sabemos que fue establecido como tal en nuestro Código Penal en agosto del 2007. El delito que comentamos hace un momento pues es abuso sexual, así lo connota nuestro código, y bueno, lamentablemente se viene dando, como lo acabo de comentar. Hay políticas públicas, sí las hay. El jefe de gobierno como el señor procurador están preocupados en este rubro. ¿Qué es lo que ha hecho la Procuraduría en este sentido? Hay programas sobre todo en un área que está destinada para la implementación de módulos, que se llama un programa La Procuraduría en tu Comunidad, que es en cada una de las delegaciones. Hay un programa también para informar a la ciudadanía de este tipo de delitos. Estamos platicando con la licenciada Juana Camila Bautista Rebollar, que es la directora de atención. No, soy la titular de la Fiscalía. De la Fiscalía Especial para la atención de delitos sexuales de la Procuraduría de Justicia General de Justicia del Distrito Federal. Así es. Juan Camila, en la Ciudad de México las estadísticas dicen que se dan en promedio un 10% de violaciones en la vía pública. Estos tipos de violaciones, ¿de qué magnitud son y en qué parte de la vía pública? ¿En las calles, en los automóviles de servicio público, en el metro? ¿En qué lugares es donde está sucediendo esto? Bueno, recientemente se desarticularon
3 bandas que se dedicaban precisamente a atacar a las pasajeras a bordo del taxi, y era robo, secuestro express y la agresión sexual. Estas bandas eran muy sanguinarias, atacaban a las mujeres, inclusive los testimonios de los detenidos decían que escogían el perfil de la persona que iba a abordar el taxi. Y bueno, afortunadamente todavía la semana pasada se detuvo a la última célula de esta banda que nosotros bautizamos como la banda del comandante. Eso es por un lado donde teníamos cierta incidencia de las violaciones en la vía pública, pero estaba connotada a bordo de taxi. Y también tenemos pues en la calle, en la vía pública, cuando el sujeto somete a sus víctimas y las lleva a un paraje solitario cercano al lugar donde las aborda, atrás de un puesto metálico, en un parque, inclusive en algunas cuevas, que tuvimos un asunto hace un mes de un sujeto que atacaba a las mujeres a la salida a la autopista Puebla. Y bueno, lamentablemente ahorita ya se iban más de 40 averiguaciones entre el Estado de México y el Distrito Federal, porque ahí precisamente son los límites entre las dos demarcaciones. Licenciada Juana Camila Bautista Rebollar, tú como fiscal, ¿cómo aprecias este tipo de delitos? ¿Son eminentemente sexuales o la intención es robarles y aparte se da el caso? ¿O son personas que van en busca de ese apetito sexual o de venganza? Bueno, en los casos pues sí van, precisamente su primer propósito es robar. Inclusive el secuestro express te va a hacerle sus tarjetas de las víctimas y también en los cajeros, y obviamente agredirlas sexualmente. Inclusive estas bandas que comento decían, nuestro primer propósito era robarlas y vaciarles las tarjetas, pero ya después, como son bandas de un grupo determinado de sujetos, pues alguno empezó con agredirlas sexualmente y los otros pues hicieron lo mismo, ¿no? Entonces sí es terrible, ¿verdad? Que inclusive hasta de una forma grotesca, ¿no? Tuvimos una violación la semana pasada de una mujer que iba caminando en la vía pública, el sujeto se le acerca, le quita sus cosas y ella se opone, la golpea y abusa sexualmente de ella. Lamentablemente pues sí le metió una golpiza tremenda, y él en su declaración confesó, dice, bueno, la verdad mi intención era robar, pero se me antojó, o sea, es algo grotesco. O sea, de verdad, cómo se ha corrompido la sociedad, cómo ha perdido valores morales para llegar a ese tipo de situaciones. Licenciada Juana Camila Bautista, vemos en las series de televisivas, sobre todo de Estados Unidos, que es donde empezaron ese tipo de fenómenos, y ya los hemos exportado a México por, no sé si por copia de las conductas delictivas o porque se ha ido dando la oportunidad, pero en esas series de televisión vemos delitos seriales, delitos sexuales seriales. ¿Estos se dan en México? Sí, como le explicaba, el sujeto que atacaba a las mujeres en los límites del Distrito Federal y Estado de México es serial, porque bueno, y un solo sujeto, ya tenemos conocimiento que hay más de 40 averiguaciones previas entre el Estado de México y el Distrito Federal. Afortunadamente lo detuvimos con una serie de investigación de inteligencia y se logró la detención de este sujeto. Ese es un serial. En el 2010 tuvimos otros 2 seriales de un solo sujeto que atacaba a las víctimas en los cerros de Iztapalapa. Licenciada, en los casos que se les han venido presentando, ¿en qué cantidad les han logrado dar aprehensión o hacer que paguen los culpables? ¿Y cuál es la importancia de que las personas no se lo callen, sino que acudan? ¿Qué tipo de servicios les están dando ustedes? Porque muchas veces una mujer o un hombre, todavía peor, que es violado físicamente, pues prefiere quedarse callado a someterse al escarnio de la sociedad,
les apena mucho el confesar y el decirlo. ¿Qué les recomendaría a quienes nos están escuchando con respecto a esto? Sí, bueno, sí tiene usted toda la razón. Todavía el pudor que existe en las personas, eso es lo que les avergüenza decir que fueron agredidas sexualmente. Precisamente cuando empezamos a detener este tipo de bandas de que atacaban a las pasajeras de taxi, tuvimos exactamente 4 víctimas que únicamente fueron a denunciar el robo de su bolsa y sus tarjetas a bordo de taxi, y no habían mencionado que habían sido violadas. Cuando detenemos a la banda, ellas se enteran, las buscamos, acuden y dicen, bueno, la verdad es que también me violaron, pero por vergüenza no quise mencionarlo, pero sí, los sujetos también me violaron, y en 4 casos sucedió eso, ¿no? Entonces yo sí invito a la ciudadanía, a las víctimas, que no se queden calladas, que no es una forma de etiquetarlas ni de hacer escarnio, como usted menciona, sino al contrario, de ayudarlas, de apoyarlas, y sin la denuncia de los hechos reales, pues no vamos nosotros a estar en posibilidades de pedirle al juez pues que los procese y les imponga la pena que verdaderamente merece. Estamos platicando con la licenciada Juana Camila Bautista Rebollar. Ella es fiscal para la atención de delitos sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Te voy a pedir que nos aguantes, vamos a tener que ir a un corte, son las 12:19 del día, y regresamos para seguir con este tema. Algo muy importante es qué tienen que hacer los ciudadanos, cómo concurrir y de qué manera protegerse. Vamos a un corte, soy Eduardo Ramos Fuster, estamos en Voces al Aire y regresamos. Bien, regresamos con la licenciada Juana Camila Bautista Rebollar. Ella es fiscal para la atención de delitos sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Platicábamos antes de irnos al corte, Juana Camila, ¿qué puede hacer las personas, la sociedad, cuando se siente afectada, se siente en peligro? ¿A dónde puede acudir? ¿Qué tipo de apoyos hay? Bueno, quiero comentar que la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales tenemos 6 agencias en diversos puntos de la Ciudad de México, y bueno, están las 24 horas del día y los 365 días del año para la atención. Si llegan a una agencia que no sea de delitos sexuales, esta es la otra fiscalía que lleguen ustedes a cualquier fiscalía, las canalizarán de inmediato a las fiscalías especializadas. Tenemos una atención integral por parte de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para todas aquellas víctimas que acuden ante nosotros, inician su denuncia, se les da atención de perito forense, psicólogo, perito médico, forense, y además tenemos una serie de terapias en nuestro centro de apoyo precisamente para atender a este tipo de víctimas que han sido agredidas sexualmente, que es el CTA. Así también tenemos convenio con la Clínica Condesa, que es la clínica que les va a atender, y en caso de que no hayan pasado más de 48 horas de la agresión sexual en caso de violación, se les aplica el retroviral para que ellas no tengan, no estén propensas a alguna enfermedad sexual o bien inclusive el SIDA, así también como la píldora de emergencia para que ellas no queden embarazadas de esta agresión. Y bueno, y la serie de terapias que se les aplica, y obviamente es la atención que da la institución, y todo es absolutamente gratuito. Licenciada, y en materia de seguridad preventiva, porque muchas veces se da el caso de que van y denuncian y aparece el tipejo desgraciado, o la tipeja en su caso, a amenazarlos de muerte. ¿Qué acciones se toman? No, en este caso sí quiero decirles que cuando contamos con la denuncia, investigamos, perseguimos al delincuente y lo ponemos a disposición de un juez para que el juez determine si es culpable, pues ya le dará una sanción que determine nuestra ley penal. Y bueno,
todas las personas que denuncian y que se ha identificado el agresor, se pone a disposición del juez y vamos sobre de ellos, porque no podemos permitir que este tipo de personas sigan con estas conductas, tanto en vía pública, en casa, en nuestro centro laboral, en nuestro centro escolar. Con la denuncia de las personas afectadas, de las víctimas, tengan la plena seguridad que se les da la atención, se investiga y se consigna a los probables responsables. ¿De qué magnitud o en qué probabilidades hay de que cuando van y presentan la denuncia al tipo que haya cometido el delito se le aprende y se le meta a la cárcel? Claro que normalmente, por ejemplo, en abuso sexual, siempre, por regla general, la víctima sabe quién es cuando lo cometen, obviamente, en su centro laboral, en su centro escolar o en el seno familiar. Obviamente hay una relación del victimario con la víctima. Cuando es en vía pública, normalmente, ejemplo, en el sistema colectivo Metro, tenemos ahí el apoyo de INMujeres y de inmediato es señalado y detenido y en su momento consignado al reclusorio. Entonces no se van impunes este tipo de personas. Tarde que temprano, pero paguen. Claro que sí. Y que sepan que los delitos sexuales no alcanzan fianza cuando están en algún medio de transporte colectivo. Pues imagínense, qué bueno que esté dándose este tipo de situaciones. Le agradecemos mucho a la licenciada Juana Camila Bautista Rebollar, fiscal para la atención de delitos sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el que haya participado con nosotros y le informe a ustedes de qué es lo que se está haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a su público.